Bien, vamos a otro tema, que es de altísimo interés, porque el gobierno está evaluando aumentar el impuesto al carbón como una de las varias medidas que están sobre la mesa para tratar de mitigar el alza en las cuentas de la luz, que comenzó ya a concretarse, o que debería comenzar a concretarse el día de hoy en nuestro país. Falta, eso sí, todavía la firma del decreto. Sin embargo, la iniciativa, que es impulsada por el Frente Amplio, ha generado críticas desde la oposición. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué tal, diputado? Buen día. Muy buenos días, saludos desde Valparaíso, Carla y Daud. Bueno, diputado, a esta altura, hoy llegamos finalmente al 1 de julio, el día D, donde probablemente van a subir las cuentas de la luz, a menos que se retrotraiga el decreto. ¿Hay espacio para hacer algo a esta altura? Las ideas del carbón u otras ideas que están sobre la mesa, ¿se puede hacer algo o es inminente que la luz va a subir 3 veces de aquí al próximo año? Se puede hacer algo y este sentido de urgencia hay que utilizarlo a favor para resguardar el interés del país y especialmente el de las y los consumidores de menores recursos. Recordar solamente que el año 2019 se congelaron las tarifas de la electricidad. Ese congelamiento duraba hasta este año, el 2024. Logramos aprobar una ley de estabilización que prorrateó, amplió el plazo para pagar esta deuda que tienen las generadoras para 3 años más, lo que significaría que en vez de subir en 150%, que iba a ocurrir ahora, estaría subiendo de forma escalonada, pero hemos querido insistir en ir más allá. En la tramitación de la ley de estabilización tuvimos indicaciones, yo mismo formulé un par de indicaciones que se perdieron dada la votación de la oposición, y ahora vemos que la oposición parece que sí está entusiasmada en poder contribuir a ampliar soluciones para impedir que esto repercute más en el bolsillo de las familias trabajadoras, y es por eso que hemos puesto una propuesta más amplia, que contempla en primer lugar ampliar el subsidio para evitar que esta alza golpee los hogares de menores ingresos. En la actualidad está garantizado un subsidio tan solo a 1,5 millones de hogares. Creemos que a lo menos esto se puede duplicar con 3 fuentes de financiamiento. Una la señalaron ustedes, que es aumentar el impuesto a la generación contaminante, a la generación a carbón, de 5 a 8 dólares por tonelada de carbón. Esto permitiría recaudar cerca de 70 millones de dólares. El segundo está aumentar el cargo por servicio público a las grandes mineras y las grandes industrias. Esto sí, ahí no va a afectar a ninguna pyme y a ninguna familia. Esto es únicamente a los clientes de alto consumo de energía, y esto va a permitir recaudar cerca de 40 millones de dólares más al año, aumentar en $1, de 2,5 a 3,5 el kilowatt que por cargo al servicio público de estos consumidores. Y el tercero es que el fisco pueda poner 40 millones de dólares restantes. Esto nos permitiría duplicar a lo menos este subsidio, alcanzar a 3 millones de hogares. Todavía no es suficiente, pero con un sentido de urgencia podemos avanzar. Hay más que hacer en cuanto al sistema eléctrico en Chile. Me parece que es importante no dejar de mencionar que está entregado a capitales extranjeros, que creo que en este tipo de situaciones se ve la necesidad de que respondan más al interés de nuestro país. Pero mientras tanto, para evitar que esta alza repercute, ya está a partir de hoy disponible para poder postular al subsidio. Estamos nosotros también buscando creativamente una propuesta que permita que no se tenga que postular, pero dado los problemas técnicos de las mismas distribuidoras, nos han señalado de que está difícil, así que todavía esta semana estamos en la mesa técnica buscando una solución a eso, pero lamentablemente es el desenlace de una historia que desde un inicio sabíamos que no venía bien. Pues cuando se congeló el año 2019 no se vio el mecanismo sobre el cual esto se iba a descongelar, y ahora hemos estado los últimos 3 meses con el Ministerio de Energía trabajando en las propuestas para impedir que esto repercute y sea doloroso para las familias de nuestro país. Diputado, ya ha dicho varias cosas, entonces para ir paso a paso, lo primero es fijar claramente su postura respecto de si se trata esto de que entre en vigencia este decreto, suban las tarifas y se busque cómo aumentar la cantidad de personas que se verían beneficiadas por un subsidio, o usted todavía ve un espacio para que no entre a regir esta alza de tarifas el día de hoy o este mes. Estábamos leyendo hace un ratito declaraciones de Lautaro Carmona, del Partido Comunista, que decía que le parecía que había que chutear esto hasta verano, hasta enero, porque el requerimiento energético es menor en verano que en invierno. ¿Usted le ve viabilidad a eso? Porque el presidente ha sido bien enfático en decir que esta cuenta hay que empezar a pagarla ahora. ¿Usted cree que hay algún espacio de todavía correr el plazo para que empiecen a regir las alzas a las cuentas de la luz? Mire, la viabilidad de esa propuesta o cualquier otra va a depender del Congreso.
Y cuando intentamos en la ley de estabilización ir más allá, la oposición nos votó en contra. Y mismos diputados que incluso anunciaron acusación constitucional. Entonces, hoy día vemos que hay una voluntad distinta para avanzar y si nos hacemos cargo del subsidio, que no llegue en octubre, sino que llegue antes, cosa que también es algo que estamos solicitando y nos van a dar respuesta esta semana. Podríamos avanzar en esta medida, pero no descarto que la entrada en vigencia pueda ser a posterior, siempre y cuando logremos acordar qué va a ocurrir cuando entre en ¿Diputado? vigencia. Y esto significa aumentar las cuentas de la electricidad para los hogares. Ya, pero Sea diputado, hoy día, si no hacemos nada, es que el temor que tengo es que si postergamos la entrada en vigencia, no hagamos nada, en enero vamos a estar en este mismo punto de partida. es que eso le quería preguntar, porque en el fondo yo creo que también la ciudadanía debe sorprenderse, y a mí me pasa también de escuchar que hoy día entra en vigencia esto y hoy día se está discutiendo si es que en realidad hay espacio para que no entre en vigencia o para beneficiar a más gente. Si todos en el mundo político sabían finalmente que esto estaba estipulado, que julio era el mes, ¿por qué esto no está resuelto? ¿Por qué estamos sobre la marcha en algo, en una discusión que ha sido súper confusa, todavía buscando alternativas? Bueno, en el mes de abril, cuando tramitamos esto, queríamos, estas mismas propuestas que yo le mencioné eran indicaciones que se rechazaron por falta de 10 votos. Posiblemente ahora no estaríamos hablando de duplicar el subsidio, sino que ya lo hubiésemos logrado en el mes de abril, si es que la oposición hubiese tenido la apertura que hoy día está mostrando en la preocupación a raíz de que el alza es inminente. Lamentablemente en nuestro país pareciera que andamos bicicleteando el día a día y me parece que eso es parte de los impedimentos para poder desarrollarnos de buena manera y planificar adelante, no solamente para salir este día, esta semana o este mes, sino para ver la próxima década. Es por eso que es importante para mí acá mencionar que hace años nos plantearon que aumentar la matriz de generación en energías renovables no convencionales iba a ser disminuir los costos para los consumidores y los hogares del país. Eso todavía no se ve reflejado. Y a mi parecer puede que el sistema que responde a otros intereses distintos a los de nuestro país haya absorbido este ahorro y nos mantiene en el cobro. Es por eso que es una buena oportunidad para comprometer a los distintos sectores políticos con una reforma mayor al sistema que nos permita que en las cuentas se vea reflejado lo que nos prometieron, y es que cuando superemos el 50% de energías verdes en la materia energética, cuestión que ya se superó el año pasado, íbamos a ver una disminución en los costos de la electricidad, y lo que vemos todo distinto. Uno entiende que si sube el petróleo sube las cosas, pero cuando la materia energética ya no depende tanto del petróleo, uno entra a dudar. Y eso es lo que hemos planteado en la mesa técnica. Ya. Diputado, y usted como parlamentario oficialista del gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿está conforme por la forma en que el ministro de Energía, Diego Pardo, ha encabezado esta discusión? Hemos visto que han habido pugnas entre él y la diputada Carol Cariola, que dice que le envió oficios, que se explique esto de mejor manera, que nunca recibió respuesta. No sé cuál fue su relación. ¿Usted tuvo a la vista todos los antecedentes a la hora de votar o siente que le faltó información? Bueno, al igual que los asesores de la diputada Cariola y todos los parlamentarios de oficialismo y oposición, hemos estado convocados a la mesa técnica desde el mes de abril. Y nosotros que hemos participado hemos podido establecer estas propuestas de mejora. Me parece que el ministro Pardo ha estado de lleno en esto. Sin embargo, hay un criterio fiscal que está a cargo del Ministerio de Hacienda, que fue el que nos dificultó bastante en el mes de abril poder ampliar el subsidio, y que esperemos que con el llamado que hace el oficialismo y la oposición, el ministro de Hacienda pueda recapitular en esta materia y ampliar el subsidio, pues yo entiendo que la macroeconomía y los indicadores son importantes y en eso hemos estado mejorando. Sin embargo, especialmente las cuentas de electricidad es algo muy, muy doloroso y que tiene varias otras repercusiones también, pues si aumenta la electricidad, aumenta los costos de moverse, el pan, la inflación puja hacia adelante. En una temporada de invierno sabemos que el bolsillo se aprieta aún más y que son los meses más difíciles para muchos trabajadores. Entonces estamos en un tema muy, muy sensible. Sí. Y aquí, más que al ministro Pardo, que ha estado encima de esto, participando en la mesa técnica, quisiéramos que vaya alguien del Ministerio de Hacienda o el propio ministro a la mesa técnica, pues ¿Diputado? Su decisión es determinante en la apertura del subsidio. Ya, o sea, ¿usted no está de acuerdo con la idea de sus colegas de hacer una sesión especial para citar al ministro, que están juntando los votos ya varios de sus colegas? Mire, disponible siempre, pero que la sesión no sea show, que sea propuestas concretas para mejorar esto ahora. Y me parece que más que energía necesitamos que Hacienda pueda proyectar
cuánto es el gasto que ellos prevén en los cálculos que nosotros hemos realizado, y si estamos de acuerdo, entonces que evitemos que esta alza golpee a las familias, especialmente a quienes que están en el registro social de hogares. Para ellos va enfocado el subsidio al 40% que está dentro del registro social de hogares, cerca de 3 millones de hogares que hoy día no tienen ninguna cobertura y que necesitamos poder darles una alternativa para que esto no empuje más a que su bolsillo familiar se vea perjudicado. Diputado, entonces usted, por lo que dice, no está de acuerdo con la diputada Carol Cariola en el sentido de que el ministro Pardo no habría entregado toda la información para que ustedes como parlamentarios tuvieran certeza y entendieran a cabalidad lo que significaba el llegar a descongelar las tarifas y el impacto que eso tenía en las familias. ¿Le parece que la diputada tenía la información, que el ministro fue suficientemente claro? Mire, el ministro ha sido suficientemente claro y ha sido brutalmente honesto. Yo se lo digo con mi formación como ingeniero civil, he estado consultando datos de generación, transmisión, distribución, y es cierto que es difícil de comprender, pero cuando uno se sienta y escucha, uno puede llegar al mismo análisis, y ese análisis está entendido con el Ministerio de Energía y con varios parlamentarios. El problema es que no es el Ministerio de Energía el que decide la cobertura de los subsidios, es el Ministerio de Hacienda. Y ahí hemos tenido varias dificultades. En la tramitación de la estabilización de las tarifas, le planteamos esto al ministro Marcel y prácticamente no fue atendido, y ahora que hay más conmoción y que hay más apoyo político a encontrar una solución, le pedimos que pueda revisar de nuevo esto, que se sienten a la mesa técnica y van a encontrar en nosotros aliados para impedir que la economía del país sacrifique el bolsillo familiar. Ya. Diputado, hablemos del impuesto al carbón, que es una de las ideas que desde su sector están impulsando. ¿Cómo operaría esto y cuáles son las expectativas de viabilidad? Porque uno ve las otras metas que se ha fijado Chile, y Chile va en el camino de la descarbonización, o sea, cada vez deberíamos utilizar menos carbón como país. Creo que la meta es hasta el 2030 para apagar todas las centrales termoeléctricas en el país. ¿Chocaría eso de alguna manera con el alza en las cuentas de la luz? Porque volvemos a lo mismo, si se impacta un impuesto sobre el carbón que sirve para generar la electricidad y el 70% de la cuenta de la luz viene de la parte de generación, ¿subirían la luz a la larga o no? Eso es que nos olvidamos de que cuando íbamos a avanzar a la matriz energética de energías renovables no convencionales, que hoy día está más en un 54% de generación de energía verde, nos señalaron que esto se iba a ver reflejado en las cuentas de la electricidad, y eso todavía no lo hemos reflejado. Sí. Es por eso que este ánimo es importante también poder llevarlo a pensar en una reforma mayor al sistema eléctrico nacional, en donde la generación, la transmisión y la distribución está entregada a empresas extranjeras, en donde la ley les garantiza utilidades, incluso cuando eso signifique tener que cortarle la luz a las familias para garantizar esas utilidades. Pero, diputado, ¿qué sacamos con colocarle más impuestos al carbón si el carbón se va a acabar de acuerdo a las proyecciones que tiene Chile? Porque avanzando en energías renovables no convencionales, nos han señalado todos los expertos, y cuando entramos en este camino, de que se iba a ver reflejado en una disminución en las cuentas de la electricidad. Eso es lo que decía Máximo Pacheco en el 2015 cuando era ministro, en el gobierno representaba Chile. Pero han pasado 10 años ya. Eso es lo que intentamos que ahora se vea reflejado. Ahora, la generación con carbono es importante, y ya probamos en el mes de abril, que por ejemplo en las comunas donde ha funcionado generación a carbono, o donde está funcionando hoy día, las cuentas se ven disminuidas en hasta un 30%. En nuestra región de Valparaíso, en Quintero, en Puchuncaví, ya las cuentas se van a ver disminuidas en un 30%. El problema es para la inmensa cantidad de comunas que no tienen generación a carbón y que sí les va a haber aumentado el costo de la electricidad. Para ello estamos planteando este subsidio que tiene las tres fuentes. El impuesto al carbono, pasar de $5 por tonelada de generación de carbono a $8, permitiría recaudar cerca de $70 millones al año, y esto, como usted señala, va a ir disminuyendo en la medida en que vamos a ir disminuyendo la generación a carbono. Pero también nosotros estamos planteando el aumento por cargo al servicio público de la gran minería y las grandes industrias, que son clientes que consumen muchísima energía, y esos clientes tienen que asumir parte del costo de aumento de la generación, que hoy día no lo están asumiendo. Y lo tercero es el fisco, el tesoro público, mediante mayor recaudación fiscal. Para eso la oposición es fundamental que pueda apoyar. Cualquier cosa de la que estamos hablando es solo poesía si no tenemos los votos de la oposición, que son mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y es por eso que el esfuerzo esta semana está dirigido a ellos para poder construir un acuerdo, y que el día miércoles de esta semana, más tardar, tengamos la hoja de ruta para hacernos cargo del aumento en las cuentas de electricidad de este mes y los meses futuros.
Ya, diputado, para finalizar, por lo menos de mi parte, usted ha dicho y mencionado varias veces que hay que hacer un cambio al modelo energético en nuestro país y ha dicho que está entregados estos intereses a capitales extranjeros y empresas que tienen utilidades garantizadas. ¿Qué propone usted? En el fondo, si ese no es el modelo, ¿cuál debiese ser? ¿Debiese ser el Estado el que generara la electricidad, el que la distribuyera? ¿El Estado tiene la capacidad para hacerlo? Mire, hay varias alternativas. Yo, más que calzarme con una, que por supuesto tengo más preferencia en una, me importa ver cuál es la que flota también. Pero las alternativas que se barajan son como las que usted señala. La reapropiación social de las empresas estratégicas, que eso significaría, por ejemplo, que en vez de garantizar las utilidades por ley de las empresas de distribución entre el 6 y el 8%, que está así hoy en la ley, eso significaría que esas lucas podrían significar subsidio a quienes tienen menos ingresos para disminuir el costo de acceso a la electricidad, pensando que una vida sin electricidad hoy en día es prácticamente una vida que no se puede desarrollar, pues dependemos de la electricidad y cada vez más. Además, podemos también pensar en la renegociación de los contratos con las empresas de generación. Los consumidores de electricidad, ustedes y nosotros, somos clientes cautivos, no tenemos libertad para poder elegir la empresa de distribución y es por eso que al momento de conversar con las empresas y de cerrar esta conversación en un contrato, se tiene que resguardar el interés nacional en mayor medida de lo que está resguardado hoy, que significa que hay inversión en energías verdes, pero eso no se ve traducido en las cuentas de electricidad. Hay cobros excesivos en algunos casos porque son comunas que generan, como es en el Alto Biobío, donde tienen la electricidad más cara del país y es una de las comunas que más genera energías renovables no convencionales de todo Chile. Y además tenemos que pensar en un mínimo de cantidad de energía que cada familia pueda acceder, sobre el cual no exista un costo por kilowatt tan elevado como es hoy, y el adicional pueda esto cobrarse, es decir, una tarifa diferenciada, en donde prácticamente se considera una canasta básica de energía que usted requiere para poder vivir como aspecto mínimo, y bueno, si usted va a requerir de más energía, entonces ahí comenzar a pagarla en una mayor medida, y que no signifique que hoy paguen justos por pecadores, porque la entretención de una persona de altos ingresos cuesta lo mismo en cantidad de energía que encender el hervidor para una familia de bajos ingresos. Y eso en otros países más desarrollados se ha resuelto con tarifas diferenciadas. Jorge Brito, diputado de Revolución Democrática, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos, por supuesto, atentos al debate que se va a tomar probablemente esta primera semana de julio. Que esté muy bien. Gracias, diputado, que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes. Es un tema enredado, pero es importante conversarlo y solucionarlo. Así que estos días esperamos tener novedades por acá. Gracias, diputado. Buen día. Bien.